Bueno, el simple hecho de que el payaso títere, tóxico, dependiente, neonazista o neofascista llámenlo como más les guste a ustedes, y que dicho sea de paso, es expresidente oficialmente desde el 22 de mayo de 2024 de aquel desastre llamado Ucrania, no haya estado presente en la reunión de Abu Dhabi porque no fue invitado, habla de por sí de cuánto sea importante para que los adultos ganadores y perdedores de esta contienda bélica lleguen a un acuerdo que convenga a todos, pero que por obvias razones deberá favorecer por fuerza mayor a la nación vencedora, la nación que hace mucho rato que ganó esta guerra contra los Estados Unidos en suelo ucraniano, o sea, Rusia, porque como bien dice el dicho, aquí los niños hablan cuando las gallinas mean. Si te interesa este argumento, pues sígueme después de la introducción. Venga. Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes y no creyentes. Y bueno, como dije en uno de mis videos hace ya 3 años, al inicio de este conflicto ruso-ucraniano, y que he repetido en otros varios videos que están aquí en este canal, era y es imposible que Rusia perdiera esta guerra contra Ucrania, la OTAN y la Unión Europea con sus 27 países juntos. Y mis razones están bien explicadas en mis videos dedicados al asunto. Y si esto lo he siempre sabido yo, que no soy un profesional en la materia de geopolítica, pero que sí me apasiona, pues imagino que también lo sepan, y mucho mejor que yo, los super expertos y los super analistas de Washington, de la CIA, del Pentágono y de la mismísima OTAN. Así que hoy hablaremos de los tantos rostros que tienen esta sonora derrota del occidente colectivo, pero en particular de Washington, de la CIA, de la OTAN y de la Unión Europea, que dicho sea de paso, es una dependencia directa de la OTAN. Sí, porque la derrota ha sido bestial. Ahora, quienes bien conocemos los métodos y traquimañas gringas, sabemos que ellos no solo no aceptarán la derrota públicamente, sino que ahora pretenden virar la tortilla y vendérnosla como una victoria, o más o menos como una pizza de jamón. Ahora Mr. Trámpolo del Peluquín, con toda su banda al completo, Vance, Rubio, Hexet, Musk y tal, han salido con toda su arrogancia y por todo el mundo a discursear y a proponer soluciones que más que prácticas son teóricas, yo diría publicitarias, porque es de eso que se trata, de encubrir el fracaso con mucha fanfarria y mucha habladuría. Visto que las verdaderas condiciones para ponerle fin a este conflicto las pondrá, y lo digo sin temor a equivocarme, Rusia. Repito, será así porque fue Rusia quien ganó la guerra y ocupó más del 25% del territorio ucraniano. Así que se sienta en la mesa de negociaciones con el sartén por el mango, con el Donbass y Crimea ya de la Federación Rusa. Y si siguen comiendo mierda, se meterá hasta Odessa. He decidido hacer este video porque sé que el 90% de la población mundial, más o menos, es estúpida o ignorante. Y la pandemia de 2020 demostró fehacientemente este hecho. Los cretinos están a la orden del día. Por cierto, y hablando de pandemia, vieron cómo los Estados Unidos de América se salió, abandonó la OMS sin ni tan siquiera pensarlo 2 veces. ¿Y quién ocupó su lugar? Pues nada más y nada menos que China, que además habla maravillas de esta cueva de corrupción internacional, pero además constituye el 38% de los ingresos en dinero constante que le entran a esta cueva de corrupción que se llama Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahora muchos dirán y asegurarán que la paz en Ucrania se obtendrá gracias al magnánimo y sabio presidente de los Estados Unidos y a su fantástico equipo de gobierno, como si el mismísimo Trump no hubiera estado presente en el 2014 cuando el gobierno de Barack Obama, con el viejo corrupto Biden como su vice y la Victoria Nuland, dieran inicio formalmente a esta guerra con Rusia.
Ahora, Donald La Peluca, con su característico estilo hollywoodiano a la John Wayne, viene a decir que esta guerra tiene que terminar porque le duelen los cientos de miles de muertos que están provocando este conflicto y toda la destrucción que está causando, y que esta guerra nunca debió haber iniciado y bla 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 bla. Tremendo negociante. Bueno, eso es lo de él. Counter the perception, because Russia's pushing for this, obviously they don't really hold true elections, that would be a capitulation of some sort. How would you guard against potentially Russia installing a puppet government? And then finally, how would that new election have an impact on getting Zelensky to sign the rare earth minerals deal? Look, you have leadership, and I like him personally. He's fine. But I don't care about personally. I care about getting the job done. You have leadership now that's allowed a war to go on that should have never even happened, even without the United States. Look, we had a president who was grossly incompetent. He had no idea what he was doing. He said some very stupid things, like going in for portions and all of the things. He made a lot of bad statements, but he's grossly incompetent, and I think everyone knew that. This is something that should have never happened, would have never happened. And I used to discuss it with Putin. President Putin and I would talk about Ukraine. It was the apple of his eye, I will tell you that. But there was never a chance of him going in. And I told him, you better not go in. Don't go in. Don't go in. And he understood that. He understood it fully. But I'm only interested. I want to see if I can save maybe millions of lives. This could even end up in a World War III. I mean, to be honest with you, you've been hearing now Europe is saying, well, I think we're going to go in and we're going to go. All of a sudden, you're going to end up in World War III. Y yo pregunto, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Qué cosa o quién le impidió gritar o externar sus preocupaciones e inquietudes a los cuatro vientos en el 2014, o en el 2015, o en el 2016, o en el 2017, o en el 2018, o en el 2019, o en el 2020, o en el 2021, o en el mismísimo 2022? ¿Por qué no participó en las negociaciones con Zelensky mucho antes o un mes antes de que iniciara la operación militar especial? Ahora, otras instituciones que salen pero que muy mal paradas por los aires son la CIA, el Pentágono y la OTAN. Y justamente por eso es que Mr. Peluca ha cortado unas cuantas cabezas, exponiendo el despilfarro y la corrupción por parte de USAID. Despilfarro que asciende a más de 38.000 millones de dólares. Una cifra absurda en una nación con un déficit presupuestario de casi 40.000 millones de dólares. Entonces, esta es otra cara de la derrota. Rusia no solo está obteniendo su victoria y cumpliendo sus objetivos trazados en el campo de batalla, que dicho sea de paso, es donde se resuelven de verdad las guerras. Rusia además ha obligado indirectamente al recién formado gobierno de los Estados Unidos a reformar su propia estructura política y burocrática interna, y ha directamente estremecido las bases del Estado profundo y no solo el norte americano. Yo siempre digo que Rusia para continentes, porque Rusia en sí es un continente. Les recuerdo, queridos amigos, que en el 2017, cuando Mr. Peluca llegó a su primera y controvertida presidencia, ya Washington y la CIA llevaban mucho rato financiando y armando a los nazistas ucranianos y proyectando además el golpe de estado del Maidán de 2014 en Kiev, para sustituir un presidente libremente elegido por su pueblo por uno nazista a conveniencia de Obama y Washington. Claro que yo no estoy de acuerdo con la guerra, nadie sano de mente lo está, a menos que esta no sea necesaria. Y esto es algo elemental que siempre han sabido perfectamente y saben todos los presidentes Made in USA, vivos, muertos y espíritus errantes. Y este es uno de los rostros de esta mega derrota occidental a manos de Rusia. La enorme hipocresía norteamericana con relación a los cientos de miles de muertos y mutilados que ellos mismos provocaron y causaron. Y no es la primera vez ni tampoco son los únicos muertos. La cantidad de muertos por culpa de los gobiernos de la corporación USA en todo el planeta se cuentan por millones durante la historia de los últimos 150 años. Entonces ahora el gobierno norteamericano le pasa factura lógicamente al payaso nazitóxico. ¿Y a quién si no? ¿No fue él junto con Poroshenko quienes vendieron a su pueblo y lo mandaron al matadero en cambio de miles de millones de dólares depositados
en sus respectivas cuentas bancarias? ¿O es que el pobre Zelensky depende para vivir de un salario estatal en grivnas? Otra de las caras de esta derrota es la debacle de la llamada Unión Europea, porque como también he dicho en muchas veces, aquí se hunden todos juntos. En este desastre no se salva nadie, y la Unión Europea, como una dependencia de la OTAN, no se queda atrás. Ahora, Don Mamón, el Macron, Mr. Rothschild, visto que nadie tampoco lo invitó a sentarse a la mesa de negociaciones, como sucedió en el mes de febrero de 2022, pues se ha puesto a gritar, a llorar y a convocar vértices y cumbres en París y tal, sin que nadie ni tan siquiera le prestara la menor atención, y eso es normal, porque el golpe ha sido brutal y el mismo francés debe salvar lo salvable, visto que debe responder ante sus mentores y padrinos del grupo Rothschild & Company, además de al Foro Económico Mundial y a todos los zurdos globalistas que han invertido en esta guerra bajo falsas promesas de victoria y que además manipulan la Unión Europea. Y por supuesto que la vieja Úrsula, la pobre bruja nazista de Ixelles, está en el fondo del pozo pataleando y sin posibilidad alguna de que esta vez sí nadie la rescate como lo hiciera su compinche Angelita Merkel cuando ella era ministro de Defensa en el 2016 y cuando fue acusada de corrupción y abuso de poder. Sí, porque ya que estamos hablando, lo decimos todo. A esta mujer, que ahora también está acusada de corrupción por despilfarrar 75.000 millones de euros a favor de su amigo y socio de negocios de su marido, Alberto Bourla, CEO de Pfizer, nadie la ha votado para ocupar el cargo que hoy tiene en la Comisión Europea y por segunda vez. Unión Europea que está formada en su mayoría por políticos corruptos y tronados en sus respectivas naciones. Razón por la cual la Unión Europea es considerada por la gran mayoría de los ciudadanos europeos un antro totalitarista, nazista, de corrupción y de propaganda. Y es por eso que se ha puesto incondicionalmente al lado de los nazistas ucranianos, robándonos miles de millones de euros a los contribuyentes europeos para difundir y mantener una guerra de un país que ni pertenece a la Unión Europea, ni mucho menos a la OTAN. Ahora que perdieron la guerra, ¿qué sucederá con todos estos europayasos podridos y corruptos? No lo sabremos de inmediato, pero una cosa es cierta, algo pasará de seguro, pues son muchos los euros despilfarrados. He dejado por último al inglorioso Zelensky, porque este también es otro rostro de la derrota. No solo ahora será este incapaz quien cargará con todas las culpas de la derrota, porque como buen payaso al fin hizo el papel que mejor le queda. Será él a quien su pueblo y la historia les pedirán cuenta y no los verdaderos culpables que son la corporación Made in USA. Sí, porque ahora este sujeto de baja calaña, para tratar de salvarse, miente públicamente sin pudor sobre todos los argumentos que conciernen su mandato de caca a partir de 2019. Miente sobre Rusia, miente sobre los acuerdos de Minsk 1 y 2, miente en todo y con todo. Miente sobre la reunión en Turquía en marzo de 2022 donde a casi paz firmada el patético Boris Johnson lo instigó a abandonar aquella mesa de negociaciones sin firmar ningún acuerdo de paz con Rusia por tercera vez. Miente sobre la ayuda que siempre recibió y que tanto elogió y agradeció públicamente. Miente sobre cómo su pueblo heroicamente ha hecho frente a la invasión rusa sin mencionar la movilización forzada y los miles de ciudadanos ucranianos torturados y obligados a combatir en una guerra que ellos no deseaban. Miente sobre sus decisiones personales de cerrar y prohibir partidos de oposición o medios de información contrarios a su gobierno, ocultando los asesinatos y las torturas a quienes no la pensaban como él. Miente o no menciona que abolió las elecciones libres de su país y calla además sobre los atentados que han sufrido sus posibles adversarios políticos, pero que ahora que perdió la guerra y el apoyo de sus titiriteros, él es la única víctima. Porque solo una persona de tan bajo nivel moral y tan indigna podía llevar a cabo semejante acción contra su propio pueblo. Este tipo es responsable del peor desastre humanitario en la historia europea después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso no fue invitado a la mesa de negociaciones, porque los traidores
corruptos como él, que además no es presidente formalmente, sin nociones de educación ni decencia, no tienen ni voz ni voto. Este tipo ha sido solo un títere en manos de sucios intereses económicos y de grupos industriales militares mucho más grandes que la misma Ucrania. Ahora muchos pensarán que Mr. Peluca va a resolver la situación silbando una melodía y no saben que el tipo se está rindiendo como el mejor negociante perdedor. Creo personalmente que la corrupta Unión Europea, que ahora finge ser enemiga de Washington, pero que se suicidó a favor de Washington, pues seguirá su labor de presión contra Rusia. Esta es una de las otras caras de la medalla también. Claro que no puedo saber cómo justificarán esta derrota, porque además de que Rusia sale fortalecida económica y territorialmente, ahora Peluquín, el negoción, además está presionando a la Unión Europea para que les devuelvan los 300.000 millones de euros de activos rusos congelados, lo cual quiere decir que ya Rusia lo puso como condición primaria, además de decirle al payaso ucraniano que se olvide de los territorios perdidos. Y es que Washington quiere su dinero devuelto, esos cientos de miles de millones que los demócratas y los neocons les han alegremente dado al nazi payaso ucraniano y que pertenecen a los impuestos del pueblo norteamericano. Y obviamente, esto ya se los he comentado también en otros videos. Recuerden que Zelensky hace mucho rato que le vendió el territorio ucraniano a los grupos financieros BlackRock, Vanguard y al Fondo Monetario Internacional. Así que ni culo para sentarse, o como se dice en Cuba, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? Imagino que todo terminará como el dicho que repetían los militares del ejército español, que al regresar derrotados de Cuba en 1898-1899 repetían siempre en sus respectivas ciudades. Porque todos, al ser interpelados por su derrota, decían siempre a coro, pues más se perdió en la guerra. Esto es como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.